Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Dios les bendiga. Estamos de nuevo aquí en un programa de En el Monte de la Gracia para bendecirles, para llevarles un consejo sabio, una palabra de parte del Señor por su gran misericordia y por su gran amor. Hoy les bendecimos a todos los que nos están escuchando por medio de esta Radio Costa Rica, mucho más que una radio, una emisora que evoluciona. Y estamos transmitiendo a través de 930 ampliación modulada, por la página www.radiocr.net y por el canal de YouTube y también las aplicaciones. Dios me los bendiga y hoy tengo una invitada ya conocida por ustedes. Ya ella había estado aquí, pero la presentamos de nuevo, Janetcita. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Inesita. El gusto es mío estar nuevamente acá con ustedes, Radio Escuchas. Una vez más, ¿verdad? En esta tarde, es una tarde de bendición. Esperamos sus reportes de sintonía y bendecida de estar acá en el Monte de la Gracia una vez más. Así es, Janetcita. Y bueno, bendecimos a don Andy Torres, que él es un valioso aporte, ¿verdad?, que ha dado a la sociedad. No solo costarricense, sino en todo lugar donde llegue, ¿verdad? Él ha dado un gran aporte con esta Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Y también bendecimos a Jonathan, un joven valioso, ¿verdad? Y un joven esforzado y muy atento. Y lo bendecimos a él también. Y en este día estamos muy alegres de que podamos compartir un nuevo tema. Y le pusimos por el título La verdadera libertad. Entonces, primero, para que podamos introducirnos en este tema, primero vamos a hablar acerca del significado de la palabra libertad como normalmente lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es ese significado? Bueno, según el diccionario, ¿verdad?, en español dice que es derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico y es un estado o condición de la persona que es libre, es decir, legalmente, ¿verdad?, la persona que no está privada de libertad, ¿verdad?, recluido en algún lugar, que también una persona que no está sometida a la voluntad de otra y que no está siendo impedido por otra persona para poder hacer su propia vida. Y también dice en el diccionario que una persona que tiene derecho a escoger su propia religión, su propia libertad de pensamiento y de movimiento. Dice así, ¿verdad? Pero, ¿qué nos imaginamos cuando escuchamos la palabra libertad?
Podríamos imaginarnos una persona saliendo de un lugar donde estaba tal vez privada de aquella libertad de movimiento. Yo cuando oigo la palabra libertad, no sé, pero siempre me he imaginado una paloma o un pajarito que le abren la puertita de la jaula y que ese pajarito salió libre. Siempre cuando pienso en libertad me he imaginado eso, ¿verdad? No sé, tú que me estás escuchando, ¿qué te imaginas cuando piensas en la palabra libertad? Pero eso es una de las cosas, ¿verdad? Que podemos imaginarnos. Pero un pajarito volando libremente, ¿verdad? Pero según la palabra del Señor, según las Santas Escrituras, la Biblia, vean lo que dice en el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, en el capítulo 25 y en el versículo 10, hablando de aquel año de jubileo, de bendición y de libertad que Dios le prometía al pueblo de Israel y por ende a nosotros también. Y dice que a cada 50 años ellos hacían esa celebración del año de jubileo, y ahí es donde aparece esta palabra. Dice, santificarán a Jehová. ¿Quiénes? Bueno, en ese caso el pueblo de Israel, pero toda persona que nos está escuchando. Debe haber un momento, según esta palabra, en que santificaríamos el nombre de Jehová y proclamaríamos libertad en el país para todos sus habitantes, y que les sería restituido todo lo que habían perdido, y que cada persona era libre para retornar a donde estaba su familia. Si había sido sacada de algún lugar, si estaba esclavizada por alguna persona, era libre, en ese momento era libre. Todo esclavo era libre. Toda persona que estaba lejos de su familia regresaba donde su familia y le era devuelto todo lo que había perdido. Pero ¿qué significa la palabra libertad en hebreo? Vea, la palabra, para los que les gusta apuntar sobre las palabras en hebreo, la palabra en hebreo es deror y significa, vea todo lo que significa, dice libertad, liberación, pero oigan esta palabra, autonomía. ¿A qué te suena autonomía? ¿Verdad? Dice autonomía, ser puesto en libertad. Pero vea qué tremendo, Janetcita, que dice que también significaba la golondrina en su hábil vuelo. O sea, una golondrina, pero no en cualquier vuelo, sino en un vuelo hábil. Y entonces yo, para poder entender un poquito más, estuve investigando sobre la vida de la golondrina, ¿verdad? Porque digo yo, ¿cómo es que esa palabra significa esto y en el hebreo y significaba aquella libertad que podemos tener en Dios? Y dice que esta ave, Janetcita, esta ave es muy conocedora de los tiempos. Vea qué lindo. Dice que esta ave, la golondrina, dice que es una ave que está atenta a cualquier peligro que se le ponga en el camino. Luego dice que vive muchos años, 34 años, vive en bandadas familiares, puede volar kilómetros de polo a polo y vuela siempre hábil. O sea, tiene grandes capacidades esta avecita, creada ¿por quién? Por Dios. Por Dios, ¿verdad? Creada por Dios. Y algo más que yo leí que dice que no le agrada poner sus patitas en lugares sucios. Usted sabe. Wow. No le agrada tampoco andar en lugares oscuros. ¿Qué le parece a usted que está escuchando ahí? Y además no pone sus patitas en el suelo, sino ella busca dónde posar sus patitas. Entonces, por eso digo yo que qué tremendo, ¿verdad? Que este significado, ¿verdad?, tenga que ver con la palabra libertad. Entonces, Janetcita, bueno, todo esto para hablar lo que comúnmente conocemos nosotros como libertad para hacer muchas cosas. Pero, Janetcita, ¿pero qué de la libertad espiritual? Inesita, qué lindo, me llama la atención mucho la golondrina porque no pone sus
patitas en lugares sucios. Entonces, vean la secuencia que tiene la golondrina con el ser humano. Sí. Y nosotros cuando caminamos en la parte espiritual, cuando nosotros como hijos de Dios sabemos que hay lugares donde nosotros no podemos llegar, no podemos entrar. Entonces, qué linda la comparación de la golondrina. En lugares altos también, como el águila, en lugares altos. Entonces, a eso nos llama el Señor, como la golondrina y en lugares altos. Y la palabra libertad, quiero empezar, Inesita, dice la palabra de Dios en Juan 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice, los hará libres. Cuando una persona, Inesita, conoce del Señor, cuando una persona viene a Cristo, acepta a Jesús en su corazón como único y fiel Salvador, esa persona viene a entrar en libertad. Su espíritu es libre. Su espíritu es libre, pero su alma no. Entonces, el espíritu nace de nuevo. Ahí es donde empieza realmente la libertad de un ser humano. El alma necesita ser renovada. El alma necesita ser transformada. Su espíritu, ya él confesó con su boca que aceptó a Jesús en su corazón y empieza la verdadera libertad. Pero su alma no, Inesita. Y vea lo que dice Romanos 6:4, que somos sepultados juntamente con él a una vida nueva, a una libertad. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos llama a una libertad segura en Cristo Jesús. ¿Y qué dice Ezequiel, Inesita? Ezequiel 36:26 dice, os daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo dentro de vosotros. El Señor viene y pone ese espíritu nuevo dentro de nosotros. El espíritu de Él mora en nosotros. Entonces comienza la verdadera libertad de un creyente. Qué tremendo, sí, ¿verdad? Que hay esta parte de la libertad espiritual, definitivamente viene de parte de Dios, ¿verdad? O sea, el interés de Dios siempre ha sido de que nosotros podamos tener esa libertad para soñar, libertad para servirle a Él, libertad para buscar su presencia, libertad para hacer muchas cosas, porque yo pensando en esta avecita creada por Dios, ¿verdad? Que tiene tantas habilidades, pero el hombre también, al hombre y a la mujer, sea de cualquier edad, desde antes de nacer, Dios pone talentos diferentes, y cuando nacemos esos talentos pueden ser desarrollados, esas habilidades pueden ser desarrolladas, pero ¿qué si una persona, cualquier persona que nos pueda escuchar o donde quiera que esté, puede ser muy hábil para muchas cosas, tener muchas habilidades como esta avecita, la golondrina? Podemos tener tantas habilidades, tantos talentos, tantas capacidades, tantos deseos de vivir, pero ¿qué pasa si estamos cautivos espiritualmente? Y por eso el interés de Dios. Vean que esta palabra, la misma palabra esta, deror, también aparece en un pasaje que fue dicho por el profeta Isaías, una profecía que él dio, ¿verdad? Tal vez si la puede buscar. En Isaías 61, en el capítulo 61, sí, en el versículo 1. El 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Ajá, ¿verdad? Entonces veamos que ahí el Señor le dijo al profeta Isaías que hablara estas palabras, profetizando que esa unción, ese aceite fresco del que hemos hablado varias veces ya, iba a estar sobre Jesucristo, porque era una profecía que se refería al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque vemos que esa misma palabra aparece en Lucas 4, cuando dice que el Señor Jesucristo tomó el rollo, ¿verdad? Porque en ese tiempo eran rollos, no eran libros así, y que a él le tocó hacer la lectura.
y que la lectura que le tocó fue donde hablaba del profeta Isaías 61, donde hablaba de esa libertad para la cual él iba a ser ungido, para que llevara esa libertad a todas las personas que se acercaran a él, que se acercaran al Salvador, que se acercaran a Dios, iban a recibir esa libertad. Esa cautividad iba ser hecha a un lado. La persona que estaba cautiva sería libre, y no solo eso, sino que aquella unción que viene de Dios y que estaba y está en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, también iba a estar en todos aquellos que tenemos a Dios en nuestra vida. Por eso es que nosotras, Yanecita y yo, estamos aquí, y muchas personas interesadas en poder orar y que esta palabra llegue a muchas personas, porque Dios a nosotros también nos ha dado autoridad para poder ir y orar por aquellas personas que están cautivas de alguna forma, y que esas personas sean libres, ¿verdad, Yanecita? Sí, Inesita, y ese mismo Espíritu de Jehová está sobre nosotros. Está sobre el creyente, está sobre la persona que hoy quiere ser libre. Tal vez usted, ahí donde nos está escuchando, donde nos está viendo, usted dice, este tema realmente sí es conmigo, porque hay algo que todavía a mí me ata a alguna atadura, a algo que usted necesita ser libre. Hoy el Señor le dice que usted necesita esa libertad también de opresión, de amargura, y necesita. Podemos estar oprimidos, podemos estar amargados, podemos tener falta de perdón. Necesitamos esa libertad en Cristo Jesús para poder entrar a una vida nueva, plena con Jesús. ¿Y sabe cómo entramos a esa vida plena y nueva con Jesús? Cuando somos obedientes, cuando entramos a un sometimiento con Cristo, cuando buscamos al Señor en su presencia, cuando leemos la palabra de Dios, cuando tenemos ese tiempo en intimidad con el Señor. Es ahí donde Dios se revela a usted y le puede decir que hay áreas en su vida que usted necesita cambiar, que hay áreas en su vida que usted necesita ser libre, pero necesitamos el sometimiento a Dios. Sí, así es, Janetcita. Y bueno, en todo esto, ¿verdad? El interés es de que cada persona pueda ser libre para poder, ya sea, bueno, primero acercarse al Señor y luego ir pasando por un momento, ¿verdad? En que el Señor nos libera, en que el Señor nos llena de su espíritu, en que el Señor nos prepara para grandes cosas, y que vienen grandes bendiciones con esa liberación, ¿verdad? Pero yo quería hacerle una pregunta, Janetcita. ¿Es la liberación un proceso o es algo inmediato? Yo pienso que la liberación, Inesita, puede ir de las dos partes. Es un proceso, ¿por qué? Pero también puede ser inmediato, porque si nosotros vemos un ejemplo en Jesús, cuando él se enfrentó al endemoniado de Cananeo, él ahí dio una orden, una orden de que los demonios salieran de ese cuerpo. Entonces fue inmediata. También vemos en Marcos 1:23 que igual hubo un espíritu inmundo en ese joven. Entonces fue inmediata. ¿Por qué? Porque dio una orden Jesús. Pero también tiene que haber un proceso. La liberación es un proceso. ¿Por qué, Inesita? Porque si bien es cierto, si nacemos de nuevo, si aceptamos, lo acabamos de tocar al principio, si nacemos de nuevo, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, no podemos decir ya todo está arreglado, ya estoy bien con Jesús, ya mi vida se arregló. No, usted aceptó a Jesús en su corazón. Usted tomó la decisión de hacerlo porque su voluntad lo quiso hacer, pero necesita un proceso de restauración. Necesita un proceso de restauración donde el Señor pueda ir trabajando en usted en áreas que tal vez en el pasado vinieron a lastimar su corazón, como la falta de perdón, como el orgullo, la iniquidad. Son muchos aspectos que tienen que liberarse de nuestra alma. Entonces, aceptamos a Jesús, somos libres, pero nuestra alma tiene que ser renovada. Nuestra mente tiene que ser renovada día a día. Por eso es importante, Inesita, usted me hace la pregunta que si es un proceso.
Sí, es un proceso, porque no es de la noche a la mañana. Tanto usted como yo, tenemos muchos años de caminar en el Evangelio y hubieron cosas en nuestros antepasados, familiares, cosas que tal vez se nos hirieron en la niñez, en la juventud, pero Dios vino a transformar nuestra mente, nuestro corazón de una manera poderosa, porque Él viene y cambia tu corazón y pone un corazón de carne y quita ese corazón de piedra. ¿Por qué? Porque necesita transformar todo lo que hay en tu alma, en tu mente, para caminar en una verdadera libertad en Cristo Jesús. Sí, ¿verdad? Así es, así como un niño, cuando está en el vientre de la madre, dura 9 meses para ser formado en forma normal. Cuando nace, el niño no se queda bebecito, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso. El niño empieza a crecer, llega a los 2 años, llega a los 3 años, llega al kinder, va a la escuela, va creciendo, va desarrollando habilidades, va desarrollando destrezas, va madurando su mente, tiene capacidad ya para tomar sus decisiones ya más grandecito, llega a la adolescencia. O sea, en esta vida todo es un proceso, pues la vida espiritual también y la liberación. Y no hay por qué que una persona diga que tal vez se sienta mal porque diga, no, es que yo he pasado un proceso muy largo y todavía no me siento libre. Han orado por mí, me han ministrado montones de veces y yo todavía me siento, no me siento completamente libre. Pues mira, no te sientas mal. No te sientas mal. Dios tiene paciencia y Dios está en el asunto. Lo más lindo que hay es que tú te pongas en las manos de Dios, que estés ahí exponiéndote a la presencia de Dios. Hay personas que tal vez han sido atadas porque tal vez se expusieron a prácticas que eran contrarias a los mandamientos de Dios. Entonces, como se expusieron tal vez a esas prácticas, acudieron mucho a hechiceros, a brujos, o tal vez ellos no, pero tal vez sus padres se expusieron a esas cosas, o tal vez en la niñez, como decía ahora Janetcita, sufrieron terribles cosas, y tal vez mucho lo que llaman ahora bullying, ¿verdad? Pero también a veces hay niños que por pasar estar con padres que no los supieron educar y siempre les recetaron tal vez solo palo, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, palo es que solo faja, ¿verdad? Solo golpes. Entonces, todo eso, al ser expuesto a muchas cosas o a muchos videos, juegos de esos de que solo de matar y matar y matar y matar, solo películas que no son buenas para la mente de los adolescentes o de los niños. Entonces, por haber pasado por ser expuesto a esas cosas, luego viene la persona, tiene un encuentro con Dios o tal vez conocía del Señor y iba a una iglesia, pero a escondidas, según ellos, a escondidas de los padres, hacían cosas y se exponían esas cosas. Entonces luego viene un proceso de liberación que muchas veces se hace largo. Por ejemplo, la persona también que ha andado en vicios, en drogas, el proceso es largo, porque vienen y dejan el vicio inmediatamente, pero luego viene un proceso de limpieza, un proceso de fortalecimiento, un proceso de aprendizaje. Entonces, no te sientas mal. Tal vez tú estás ahí y estás pensando todo eso. Me da pena, me da vergüenza de que tenga que volver a llegar yo a donde la pastora o el pastor para que vuelvan a orar por mí. No, para eso Dios nos ha levantado a personas con amor, con cariño y con deseos de servirle a Dios para ayudarte, como aquí estamos nosotras, ¿verdad? La pastora Janetcita también. Sí, por eso es importante, Inesita, renunciar. Por eso es un proceso, porque tenemos que renunciar a cosas pasadas, a patrones familiares. Entonces, ese es el proceso por el cual tenemos que pasar. Porque dice Mateo 12:45 que cuando somos libres, la casa queda limpia. Pero ¿qué pasa
cuando nosotros abrimos puertas, cuando hay algún creyente que abre puertas, cuando hay alguien que no está cumpliendo realmente como tiene que ser con la voluntad de Dios, viene el enemigo, busca 7 más, los demonios vienen, buscan 7 más y vuelven nuevamente a la casa que ya estaba limpia. Por eso es importante que cuando una persona acepte a Jesús en su corazón, camine en ese proceso, sea obediente, Inesita, sea obediente, busque ayuda. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es de hoy para mañana, es un proceso que necesita libertad. Entonces necesitamos ser obedientes, necesitamos caminar como Jesús quiere que caminemos, porque hay muchas cosas que tenemos que dejar, que tenemos que soltar, y bueno, nos va a costar, Inesita, porque va a doler muchas cosas que tal vez tenemos que renunciar, a cosas que tal vez nos hacen daño, a cosas que nos van a afectar, a cosas que nos contaminan, que contaminan nuestro ambiente, no sé, tal vez en el lugar donde usted se rodee también, eso tiene mucho, afecta mucho, Inesita, tal vez el trabajo donde usted está, el ambiente donde usted camina, las personas que tienen a su lado, todo eso afecta para que su mente, ¿verdad?, sea bombardeada de cosas negativas. Por eso es importante que nuestra alma y nuestra mente, nuestros pensamientos sean renovados y transformados, como dice la palabra de Dios. Sí, entonces, bueno, voy a hacerle otra pregunta a la pastora Janetcita. Dice esta pregunta, pongan bastante atención porque esto es para bendecirles a todos los que nos están sintonizando. ¿El asunto de la liberación implica siempre la presencia de un demonio o hay otros aspectos en los que necesitamos ser libres? Pastora Janetcita. Bueno, esto es importante, Inesita, vamos a dejar algo claro, ¿verdad? Y pues hay muchas personas que tienen diferentes criterios, ¿verdad? Y que tienen diferente pensamiento. Sí. Eso no es un secreto, pero dice que el asunto de la liberación implica siempre la presencia de un demonio. No siempre. No siempre va a implicar la presencia de un demonio, porque una persona puede ser libre del alcoholismo, una persona puede ser libre de la pornografía, una persona puede ser libre de malos hábitos, entonces puedes adquirir ahí la libertad, no necesariamente tiene que ser un demonio. Entonces son aspectos importantes, ¿verdad?, que necesitamos nosotros ser libres. Entonces no siempre es presencia de un demonio. Van a haber aspectos espirituales, van a haber aspectos de enfermedad, tal vez usted tal vez ha sentido mucho dolor, ha sentido enfermedades, cosas que han estado ahí consecutivamente, usted va donde médicos y tal vez usted dice, pero no tengo nada, no me aparece nada. Muchas veces es porque necesitamos perdonar, muchas veces es porque necesitamos ser libres de algo, no necesariamente tiene que ser un demonio, sino es porque hay algo en nuestra alma que necesita ser liberada. Entonces, no necesariamente, pero lo dijimos al principio, Inesita, otras veces puede ser influenciado, como pasó en los ejemplos, ahí lo vemos en Jesús, que Jesús andaba echando fuera demonios y el Señor nos ha dado a nosotros esa potestad, esa autoridad para hacer también eso, poder orar y los enfermos y los demonios salgan también de personas que han sido influenciadas. Escuche muy bien, Inesita, influenciadas, ¿verdad? Influenciadas por algo, por un demonio, por algo que la induce a hacer. Es lamentable, Inesita, cómo hoy día vemos como jóvenes, como niños se suicidan. Sí. Qué tremendo, se suicidan. ¿Por qué? Porque tal vez han sido influenciados por algo, por la televisión, por las redes sociales, por un compañero, por algo en lo que los niños se mueven. Entonces es importante en este caso, y necesita poner atención, que los padres pongan atención, sí, realmente lo que están haciendo también los niños, lo que están haciendo los jóvenes, pero no siempre, con respecto a la pregunta, Inesita, no siempre es un demonio. Pueden ser libertad de otras cosas, ¿verdad?, que ya hay internamente en nuestra vida. Sí, y en cuanto a esto, ¿verdad?, hay muchas, bueno, algunas diferencias de pensamiento, ¿verdad?, aún en las iglesias, pero sí sabemos que una cosa es
ser poseído y otra cosa es ser influenciado, ¿verdad? Es una cosa muy diferente, ¿verdad? Una persona que tiene a Dios, pues no puede ser jamás poseído por un demonio. Porque tiene al Espíritu de Dios Sí, en él, tiene al Espíritu Santo y Sí. no puede jamás, yo no concibo que una persona sea poseída y necesita si tiene al Espíritu Santo dentro de él y Sí. mora dentro de él. Sí, ¿verdad? En ese caso puede ser influenciado si se descuida y abre puertas. Es Pero correcto. queríamos decirles que, bueno, este tema de la liberación es muy amplio, ¿verdad? Es demasiado amplio. De hecho, que cuando uno lleva estas materias en los institutos, ¿verdad? Es hasta de un año, ¿verdad? O sea, es un tema muy amplio, pero nosotros pues lo que queremos es introducirlos para que si hay alguna persona que necesita, también ahí están nuestros teléfonos y puedes acudir también a una congregación, puedes pedir ayuda, ¿verdad? Porque de eso se trata. Dios quiere tu libertad, Dios quiere que seas libre. Esa es la intención de Dios. Y necesita, y una persona no puede obtener ese proceso, esa libertad solo. Necesita ayuda, necesita de alguien que, verdad, que sea recomendado, de una persona que usted sabe que, bueno, que el Señor, que ha estudiado, que el Señor la usa en eso, entonces que pueda ayudarle a salir de ese proceso en el que está o en lo que, verdad, en ese momento esté atravesando la persona. Sí. Y luego también, bueno, quería hacerle una pregunta a la pastora Janetcita. ¿Qué consejos, pastora, qué consejos nos podría dar usted para que ya la persona que fue libre o que está en un proceso que pueda permanecer en esa libertad? Bueno, y necesita, para que permanezca en esa libertad, buscar la presencia de Dios en todo momento, tener que usted sepa que usted tiene una identidad como hija, como hijo de Dios, que usted pueda buscar la palabra de Dios, ahí están todas las respuestas que usted necesita, que ahí están los consejos que usted necesita, hay más de 33,000 promesas que son para nosotros. Este es el Nuevo Testamento que Dios nos dejó y nosotros debemos caminar en obediencia en esta palabra, que usted pueda tener esos tiempos de comunión con el Señor, que usted pueda tener esos tiempos devocionales en su casa, que usted pueda entrar en un tiempo de ayuno, de oración, más si usted ha sido una persona que usted puede decir, bueno, yo fui libre de las drogas, yo fui libre de la pornografía, yo fui libre del adulterio, entonces yo necesito fortalecer esa área. ¿Y cómo la voy a hacer? Y necesita buscando la presencia de Dios, buscándolo a Él, humillándome delante de la presencia de Dios, ahí arrodillándome delante de la presencia de Dios, que cuando el enemigo viene y te ataca, usted pueda decir, Señor, sosténme para no volver a desfallecer, Señor, sosténme para no volver a caer, que sea el Espíritu Santo que esté con usted, que sea usted buscándolo, esa intimidad con Él. Solamente así podemos nosotros librarnos del enemigo, de aquello que nos ataca, buscando, no perdiendo la intimidad, congregándose, ayunando en oración. Esa es la manera, eso es un consejo que nosotros lo practicamos y necesita. Es que solo así, para no abrir puertas al enemigo, para usted poder usted tener en su mente la palabra de Dios, que usted pueda hacer un canal de bendición a otros, que usted pueda decirle a su compañero de trabajo, que usted pueda decirle a su compañera de trabajo, si se puede salir adelante, si se puede ser libre de esto. ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo lo hice y lo pude hacer a través de la palabra de Dios, a través de una comunión íntima con el Señor. Pero usted solo, amado oyente, amigo que me ve, que me escucha, usted solo no lo puede hacer. Necesita de Dios en su corazón, necesita de esa intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sí, y también cuidarse, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tuvo un vicio de una droga, de no andar juntándose siempre con esas personas, tiene que alejarse, fortalecerse, ¿verdad? Y tal vez ya a los años que ya la persona está muy fortalecida,
puede ir y ganar a otros, ¿verdad? Para Dios, pero alejarse. Una persona que ha tomado licor, de ahí no se va a ir a meter en una cantina, porque de ahí va a volver a caer. No va a una persona que ha estado atado a la pornografía, no va a estar otra vez ahí, ¿verdad? Con los canales. No, entonces es también llenarse del Señor, pero también con mucha sabiduría, apartarse de cosas que no le vayan, que más bien lo vayan a hacer o la vayan a hacer caer otra vez en lo mismo, ¿verdad? Es cuidarse en muchas áreas. Sí. Y bueno, en esta algo también Inesita, que tal vez si a la persona le gusta leer, buscar un buen libro, ¿verdad? Poder buscar, nutrirse con un buen libro que le ayude a salir adelante, a superar tal vez eso que el Señor le ha hecho libre. Y eso es importante lo que acabas de decir, Inesita. Si hay lugares que usted frecuentaba antes, hay que dejarlos hasta que usted pueda fortalecerse y pueda decir, ok, ahora sí me considero que estoy fuerte, ¿verdad? Que he adquirido esa fortaleza, que me siento maduro y puedo continuar adelante, y que usted pueda ganarse a esas personas para Cristo. Hay personas a las que muchas veces, si necesita, tenemos que dejar, tenemos que apartar, y no tal vez porque no las queramos, no, es porque sabemos que tal vez son personas que nos pueden influenciar a volver a caer, a volver a cometer algún error. Entonces, por el momento, si usted está en un proceso, necesita apartarse de algo que a usted le ha dañado y que usted pues quiere continuar con el Señor. Y juntarse también, ¿verdad? Si se aparta de algunos, bueno, juntarse con personas de bendición, con personas que le hablen cosas de Dios, con personas que tengan buenos hábitos, que piensen buenas cosas, que lean buenos libros, que practiquen deportes bonitos, estar reuniéndose con gente, hacer amistades positivas, ¿verdad? Alejarse de las negativas y juntarse con personas positivas que más bien le puedan enseñar algo bueno. Que la hagan crecer, que lo hagan crecer, que le ayuden a cumplir sus sueños, sus metas. Tal vez usted dice, bueno, yo no terminé mi universidad, no he terminado el colegio, tengo una carrera ahí pendiente, pero que esas personas le ayuden a usted, la motiven a continuar adelante, a terminar su carrera, a forjarse un proyecto, algo que usted tiene en mente, que está ahí, ese sueño está estancado. Bueno, en el nombre de Jesús, que haya gente que le ayude a usted a caminar en ese proyecto y a cumplir sus metas y sus sueños. Vea qué lindo que para ya ir terminando y a poder orar, ¿verdad? Por hacer el llamado a las personas que están ahí escuchándonos, sintonizándonos, que de la golondrina, que la golondrina vive en bandadas familiares, ¿verdad? O sea, en Dios también tenemos una familia. Tal vez hay personas que tal vez perdieron a su familia, son personas que tal vez han estado solas o alejadas de sus familias, pero también tenemos una familia en Dios, en la congregación donde vayamos. Ahí vamos a encontrar también una familia espiritual con la que vamos a poder reunirnos, vamos a poder seguir buenos consejos, reunirnos, divertirnos también, ¿verdad? Porque también uno puede divertirse sanamente, ¿verdad? Pero con personas positivas, personas buenas. Entonces, vamos a orar en este momento, y yo quiero que tú que me estás ahí sintonizando, si tal vez has pasado por cosas y dices, bueno, sí, yo me he sentido atado, amarrada por alguna situación, por cosas, veo cosas o oigo cosas, todo eso, ¿verdad? Que muchas veces pues son reales. Algunas veces, sí, el mundo de las tinieblas es real, ¿verdad? Pero también muchas veces hay personas que también oyen cosas y todo eso, y a veces es por el mismo temor en el que viven, ¿verdad? Viven con miedo, con temor de cosas, o tal vez viven con culpa, y eso los hace también vivir con ese miedo. Pero en este día queremos hacerte una invitación, porque una persona, para poder empezar un proceso de liberación, lo primero que tiene que hacer es abrirle su corazón a Dios. Tienes que abrirle el corazón primero al Señor Jesucristo, porque Él es el más indicado, el que va a entrar a vivir dentro de ti.
Entonces, después de que ya viene Dios a vivir dentro de tu corazón, en un corazón nuevo, entonces Dios puede comenzar a trabajar en ese proceso, ¿verdad? Si una persona tal vez quiere ser libre de muchas cosas, pero rechaza a Dios, ¿verdad? Rechaza la palabra del Señor, entonces es muy difícil. Ya Dios no puede llegar y trabajar en aquella persona porque la persona no le ha entregado su corazón, su voluntad. Porque Dios también, Dios es un caballero, ¿verdad? Aunque algunas veces Dios en su omnisciencia y en su soberanía ha conocido, ¿verdad?, muchos casos de personas que aunque la persona está ahí dice yo no quiero nada de Dios y no quiero nada y no me hablen nada de Dios y no me hablen nada de la palabra y no quieren hacer la oración, pero hay tal vez una madre orando por aquel hijo, hay una esposa orando por el esposo, hay una abuelita muchas veces orando por un joven, por un niño, una maestra orando, una profesora. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, a través de aquella oración que esa gente está orando, viene Dios y comienza a trabajar, enviarle personas y personas hasta que aquella persona dice, está bien, voy a hacer la oración, está bien, voy a acercarme a Dios. Entonces, tú que estás ahí, en este momento, queremos que le abras tu corazón al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a Dios Todopoderoso. Entonces, quiero que repitas esta oración, como yo les he dicho, no tiene que ser exactamente las mismas palabras, pero que significan lo mismo, que lo importante es que le entregues tu vida a Él. Dios, dile Dios, en este momento, abre tu boquita, ahí donde estás, abre tus labios, no permitas que esos labios se cierren en este momento. Dile Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón a ti, hoy te entrego mi vida, hoy reconozco que cuando te dieron muerte y que derramaste tu sangre preciosa, esa sangre preciosa era para limpiar todos mis pecados. Todos. No importa, Señor, si mis pecados yo los veo muy grandes o muy pequeños, pero sé que todos mis pecados tú los llevaste en esa cruz del Calvario que dice tu palabra. Límpiame en esta hora, límpiame con tu sangre preciosa, lléname de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo venga a vivir dentro de mi vida, dentro de mi espíritu, dentro de mi corazón. Que mi nombre aparezca en esos libros preciosos, en el libro de la vida. Quiero que mi nombre esté ahí delante de ti siempre, que yo te pueda decir que eres mi papá, que eres mi Padre Celestial del cielo, que yo me sienta libre, que mi mente sea libre, que me des fuerzas de ahora en adelante. Quiero ser una persona nueva, te entrego mi voluntad, ya no quiero hacer lo que siempre hago, no quiero hacer las cosas malas de este mundo, quiero empezar una nueva vida contigo y que tú me des fortaleza. Hoy te entrego mi vida, dile ahí donde estás, abre tu boquita, abre tus labios y dile, Dios, te entrego mi vida hoy. Señor Jesucristo, acepto que tú diste tu vida por mí, que tú eres el Salvador prometido, que derramaste tu sangre por todos mis pecados. Hoy te entrego mi vida, Señor. Dios, gracias por estas personas que han hecho la oración, Señor. Y si has hecho la oración por primera vez, escríbenos porque te vamos a regalar una Biblia bien bonita, para que empieces a alimentarte, para que empieces a aprender de la palabra del Señor. Hoy te bendecimos a cada persona que está ahí, que hizo la oración o que tal vez se había apartado de tus caminos, Dios, pero que hoy regresa a tu camino, Dios. Y oramos por esas personas que están necesitadas de liberación de alguna situación, ya sea liberación en la mente
en el alma, en el corazón, de algún vicio, de alguna situación, de falta de perdón, de amargura. Y también oramos por esas abuelitas que están ahí de rodillas, clamando por esos nietos. Esas mamás que lloran por aquellos que andan ahí en la calle, que tal vez andan en algún vicio. ¿Sabes qué? Dios oye tu oración, abuelita. Dios oye tu clamor, mamá. Dios oye tu oración, esposa. No te desanimes, sigue orando y sigue clamando. Dios está haciendo algo. Persevera en esa oración. Para Dios no hay nada imposible. Y enviamos una palabra a esos jóvenes que andan en la droga y declaramos liberación, declaramos libertad. Esa libertad que viene de Dios, la declaramos sobre todas esas personas que andan en la droga, que andan ahí en la calle. Padre, que se los topa uno a cada rato, tal vez se acercan al carro o al bus o tocan la puerta. Dios eterno, en el nombre de Jesús, declaramos liberación para esas personas por las que aquellos que nos están sintonizando están orando en este momento. Tal vez ellos no están viendo el programa, pero tal vez la abuelita, la mamá, el papá, la esposa, el esposo, o el primo o la tía están viendo y escuchando. Dios, en el nombre de Jesús, declaramos libertad para esas personas. Y le voy a pedir a Janetcita que ore también por todas esas personas que se sienten amarradas, atadas, que se sienten como en una cárcel. Amén, amén. Usted, amado que me escucha, amado oyente, dice que el hombre tiene la voluntad para escoger y para decidir entre lo bueno y lo malo. Y dice el salmista en el pasaje 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía y no olvides ninguno de tus beneficios, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Bendice alma mía a Jehová. Amén. Y en esta hora queremos orar por usted. Sí, Padre. Tal vez usted está ahí escuchándonos, está viéndonos y usted dice, estoy en una cárcel de opresión, estoy en iniquidad, tengo falta de perdón, necesito perdonar. Hoy en el nombre de Jesús, nosotros nos unimos y oramos por usted, Padre. Y enviamos palabra de libertad hasta donde usted está. En el nombre de Jesús, toda cadena Sí, Señor. de sus antepasados, en el nombre de Jesús, todo aquello que esté oprimiendo su corazón, su mente y su espíritu, en el nombre de Jesús, hoy Dios te hace libre de esa opresión, hoy Dios te hace libre de ese pecado, hoy Dios te hace libre de esa atadura, en el nombre de Jesús, recibe libertad, recibe libertad. Arrodíllate ahí donde estás en el nombre de Jesús. Solo delante de la presencia de Dios vamos a encontrar libertad, libertad, libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo aquello que esté en su corazón oprimiendo su mente, su espíritu. Sí, Padre. En el nombre de Jesús, ahora mismo, enviamos palabra de libertad sobre usted. Jesús. Toda enfermedad, llámese Padre. como se llame, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. También declaramos sanidad hasta sus cuerpos, Sí, en el Dios. nombre de Jesús. Sí, Porque Padre. muchas veces esas enfermedades son por falta de perdón. Por falta de perdón, porque hay algo ahí en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu que no te deja tener tranquilidad, no te deja tener paz contigo misma. Tal vez las noches pasas en desvelo, las noches no puedes dormir porque hay falta de perdón, porque necesitas perdonar a tu cónyuge, porque necesitas perdonar a tu mamá, porque necesitas perdonar a tu papá, Señor. porque necesitas perdonar a tu hermano. Hoy el Señor te dice, es tiempo de libertad, es tiempo que te levantes como esa golondrina Señor. y puedas En el nombre volar, de Jesús. y puedas volar.
y puedas salir de esa cárcel de opresión. No necesariamente tiene que ser una cárcel de 4 paredes ahí, de barrotes, no. Es la cárcel del alma, la que te tiene oprimida y en desesperación y no tienes paz en tu corazón. En el nombre de Jesús declaramos libertad para ti, libertad financiera para muchos hogares en el nombre de Jesús. Declaramos libertad financiera ahora mismo, en el nombre de Jesús, y enviamos prosperidad, palabra de prosperidad, de sanidad, de restauración sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Que tu mente se alinee a la mente de Cristo, en el nombre de Jesús, y tu mente sea renovada por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús. Renueva tu mente, renueva tus pensamientos y entra a un nuevo nivel de tu espíritu, un nuevo nivel, a un nuevo nivel de libertad en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Señor Estos Jesús. jóvenes, Señor, estoy viendo unos jóvenes de estos que usan trenzas, que usan muchas trenzas. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor, estas, en el nombre estas de personas Jesús. que me están viendo, Señor, yo no las conozco, Dios, pero tú sabes que el Señor revela las cosas. Amén. El Señor revela las cosas. Y si tú estás ahí sintonizando y estás usando esas trenzas muy, muy bonitas, Dios, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer algo contigo. Amén. Puedes sacar de tu corazón ese miedo y esa tristeza, Temor. y ese no puedo. Temor. Eso que tú dices, no puedo, es que no puedo, no me puedo levantar de aquí, no puedo en realidad, pero sabes que con la ayuda de Dios vas a poder. Escríbenos un correo electrónico busca una iglesia, una congregación, o mándanos un mensaje, busca ayuda. Vea, sabes que eres una persona muy especial. Creciste en los caminos de Dios. Desde pequeño te instruyeron en las cosas de Dios, pero por las amistades has tomado caminos incorrectos. Pero ¿sabes qué? Dios está ahí contigo. En este momento, Él está ahí, te está extendiendo la mano. Él te está extendiendo la mano. Aleluya. Tómate de la mano de Dios en este momento y dile a Dios, sí, Señor, voy a levantarme de aquí y voy a seguir los caminos de Dios. Voy a buscar una congregación, voy a seguir adelante y voy a apartarme de todas esas amistades que no me convienen y voy a seguir mis estudios, voy a seguir adelante, voy a perdonar al que tenga que perdonar, me voy a fortalecer en Dios y ¿sabes qué? Vas a llegar a realizar esos sueños, pero con la ayuda del Señor. Hoy recibe esta fuerza, recibe esta fortaleza que Dios te está dando. Es Dios a través de nosotros hablándote a ti, a través de nosotras. Él te está hablando, Él te está llamando, Él te ama con amor eterno. Tómate de la mano de Dios y apóyate en Él. Él te va a ayudar a salir de todo esto, porque para Dios no hay nada imposible. Y en este día cualquier persona que nos esté oyendo, que nos esté escuchando, reciba hoy la fortaleza de Dios, porque en aquello que tú dices, no, yo no tengo fuerzas para dejar esto, pero Dios sí te puede dar las fuerzas, el Señor sí te puede dar la fortaleza. Llénate hoy de esta fortaleza que a través de estas ondas, de esta emisora tan preciosa que Dios ha provisto, por aquí viene la presencia de Dios y ahí donde tú te encuentras, ahí también está Dios, porque Dios es omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar, puede estar aquí, pero puede estar ahí también donde tú estás. Él está ahí cerca de ti, extendiéndote la mano para que te levantes, para que lo sigas a Él. Él te ama y Él tiene cosas preciosas para ti. Él tiene cosas hermosas para esas jóvenes que en este momento están sintonizando el
programa, sabes que Dios tiene cosas lindas para ustedes, para todos ustedes, para aquel anciano que está viendo, aquel adulto mayor que está viendo el programa. Dios para ti también, porque Dios no hace acepción de personas por edad. Él no dice, bueno, voy a ofrecerle mi ayuda a aquel porque está joven, o a aquel porque tiene tal edad, o a aquel porque vive en una casa muy linda. No, Él le extiende la mano a aquel que se acerca a Él. Y hoy Él te extiende la mano. Mira, Señor, que estás ahí viendo el programa, que tal vez dices, no, es que, bueno, a los jóvenes está bien, pero no, ya yo pasé mi vida y yo creo que ya yo no, pero sabes que Dios puede ayudarte, todavía tienes vida, Amén. todavía hay años de vida que Dios te está prometiendo hoy, así que llénate del Señor en este día. Amén. Y bueno, Janelcita, muchas gracias por haberme acompañado hoy nuevamente. No, el gusto es mío, Inesita. Para mí es una bendición poder estar acá con usted y con nuestros amigos oyentes, ¿verdad? Que siempre están ahí en sintonía. De verdad que las bendiciones, para que nos puedan alcanzar esas bendiciones, tenemos que caminar en obediencia. Así es, camina en obediencia, camina en integridad y camina en santidad delante del Señor. Su servidora Janet Guzmán se despide en esta tarde y muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga y bueno, les invitamos al próximo programa en el Monte de la Gracia. Bendiciones. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.